Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, presentes, radioyentes, televidentes y también los que están a través de internet. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 21, donde nos dice, hablándonos de la forma en que hemos sido nosotros rescatados, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la gran obra de la cruz del Calvario. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La gran obra realizada en la cruz del Calvario por Jesucristo es la obra de redención, en donde Él quitó el pecado de todos sus hijos, pagando allí el precio de la redención. Todos nuestros pecados fueron colocados en Cristo. Él tomó nuestros pecados, se hizo mortal y por consiguiente tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte. Encontramos que Él nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es la muerte para el pecador, porque la paga del pecado es muerte. Y Él nos redimió de esa maldición, nos redimió de la muerte a causa del pecado, porque la muerte es por causa del pecado. Y Él, tomando nuestros pecados y muriendo en la cruz del Calvario, quitó nuestros pecados y por consiguiente la muerte no puede venir a nosotros. O sea que recibimos vida eterna de parte de Cristo. Y aunque nuestro cuerpo físico muera, a causa de que es un cuerpo temporal, corruptible y corruptible, aún con todo y eso, tenemos vida eterna, y ya nos ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y pronto nos dará también el cuerpo físico eterno y glorificado para vivir también eternamente
físicamente. Ahora, este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue reflejado en el Antiguo Testamento, tanto en el Cordero Pascual que fue sacrificado para la preservación de la vida de los primogénitos, como también en el sacrificio del macho cabrío del día 10 del mes séptimo que el pueblo hebreo ofrecía a Dios. El sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío y llevaba su sangre al lugar santísimo para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y para la reconciliación del Israel terrenal, vean ustedes, se tenía que efectuar ese sacrificio. Y ahora para la reconciliación del ser humano con Dios, para la reconciliación del Israel celestial, se llevó a cabo en la cruz del Calvario el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio de la expiación del macho cabrío del día 10 del mes séptimo, actualizado en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora por medio de ese sacrificio somos reconciliados con Dios. Y el programa de restauración de los hijos de Dios comienza dentro de la persona. Somos restaurados a un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo tefánico, y en el día postrero seremos restaurados físicamente también y a un cuerpo eterno, inmortal y glorificado. Ahora vean como en el Antiguo Testamento fue reflejado el sacrificio que Cristo ofrecería en la cruz del Calvario, porque Él es tanto el Cordero Pascual nuestro como también el macho cabrío de la expiación, y Él también fue reflejado en vos, el pariente redentor, el cual redimió a su pariente Noemí y todo lo que tenía Noemí. O sea, redimió también a Ruth, que era parte de Noemí. Y luego se casó con Ruth, y por ahí viene la descendencia de Isaí, de David, y por ahí viene la descendencia hasta que llega a la Virgen María, y de la Virgen María, vean ustedes, pasa a Jesús. Y ahora Cristo, el hijo de David, por medio del nuevo nacimiento que produce, que realiza en cada creyente en Él, tiene una descendencia que es su iglesia. Y esa es la descendencia de David, encabezada en Jesucristo, que reinará durante el reino milenial y por toda la eternidad. Ahora miren todas las cosas que ha hecho el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en favor de cada uno de ustedes y también en favor mío. Y ahora esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, vean cómo fue reflejada. Miren, Cristo, al ser reflejado en vos siendo el pariente redentor de Noemí, representa a Cristo como el pariente redentor del ser humano, pariente redentor de todos los hijos e hijas de Dios. Y Cristo, así como vos estuvo haciendo en el cielo, o vos allá en la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos, los jueces, estuvo
dando testimonio que él redimía a Noemí y a todo lo que Noemí tenía, incluyendo sus propiedades o su propiedad, la propiedad de su esposo que había muerto, Abimelech, y también a Ruth la Moabita. Y recuerden que Ruth representa a la iglesia del Señor Jesucristo y Noemí representa al pueblo hebreo. Ahora vean cómo la obra de Cristo en la cruz del Calvario ha sido en favor de su iglesia, la que vendría a ser su iglesia, y en favor también del pueblo hebreo. Por eso Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora muchas personas piensan acerca del pueblo hebreo y durante muchos siglos han pensado que el pueblo hebreo se merecía ser extirpado de medio de la raza humana. Pero aunque el pueblo hebreo, por causa de lo que hizo, se merecía eso, siendo que Dios los cegó a ellos, la misericordia de Dios es extendida sobre el pueblo hebreo, porque Dios los cegó para tener misericordia de los gentiles. Por lo tanto, nadie debe desear la destrucción del pueblo hebreo, sino la bendición de Dios sobre el pueblo hebreo, y orar por el pueblo hebreo y orar por Jerusalén y la paz de Jerusalén y de todo el pueblo hebreo, y orar porque el reino de Dios sea establecido en la tierra en medio del pueblo hebreo, y Cristo reine sobre el trono de David en medio del pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra. Ahora, así como entre los gentiles millones de seres humanos han recibido a Cristo como su Salvador para el tiempo final, miren lo que estará sucediendo con el pueblo hebreo conforme a las profecías de Zacarías capítulo, vamos a ver, 14. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Zacarías con relación al pueblo hebreo. Vamos a leer también el capítulo 12, donde nos dice, verso 10 en adelante: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora como hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y el capítulo 13, verso 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y esto es lo mismo de lo cual habla el profeta Isaías en el capítulo 59, que estará sucediendo en medio del pueblo hebreo, cuando dice en el capítulo 59, verso 19 en adelante: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. El enemigo es la bestia, el anticristo,
el hombre de pecado en el cual estará el diablo encarnado. Ahora vean, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esa bandera que levantará el Espíritu de Dios contra el enemigo será la segunda venida de Cristo con sus ángeles. La segunda venida de Cristo con los 2 olivos. Y vendrá el Redentor a Sion. ¿Ven? Aquí está. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. De esto también habló el apóstol y profeta San Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, cuando nos dijo, hablándonos de este misterio del endurecimiento del corazón del pueblo hebreo, el cual rechazó a Cristo en su primera venida, dice capítulo 11, verso 25 en adelante de Romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios. Hasta que haya entrado hasta el último de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí podemos ver que el pueblo hebreo, por cuanto está incluido en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como Noemí estuvo incluida en la obra que vos llevó a cabo, vos redimió a Noemí con todo lo que ella tenía. Y ahora, vean ustedes, Cristo muriendo en la cruz del Calvario redime a Israel y redime también a su iglesia, a su novia, que vendría a existencia aquí en la tierra, pero que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cristo muriendo en la cruz del Calvario, allí está en Cristo su iglesia, así como en Adán estaba Eva, y cuando Dios hirió el costado de Adán, cuando colocó sueño en Adán e hirió su costado, tomó de su costado una parte de Adán y formó una compañera para Adán. Y ahora Cristo, al estar dormido, o sea, su cuerpo muerto en la cruz del Calvario, vino un soldado con una lanza e hirió en el costado de Jesús hasta el corazón, y salió agua y sangre del costado de Jesús. Y allí, vean ustedes, está saliendo la iglesia del Señor Jesucristo, porque por medio de la predicación del evangelio y por medio de la sangre de Cristo limpiándonos de todo pecado, es creada la compañera de Cristo, su iglesia, y coloca en ella su Espíritu Santo, y viene a ser la iglesia novia del Señor Jesucristo, la segunda Eva para el segundo
Adán. Ahora, lo mismo que ha estado sucediendo con los que han escuchado la predicación del Evangelio y han creído en Cristo como su Salvador. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Han estado viendo la expiación de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra reconciliación con Dios. Y lo mismo que sucedía el día de la expiación ha estado sucediendo en la vida de cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador, que lo ha recibido como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. ¿Qué ha sucedido? Miren aquí en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahora podemos ver que toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador y se aflige por haber pecado, es cortada del pueblo. O sea, no puede pertenecer al pueblo de Dios, al Israel celestial. Esto ha estado sucediendo durante este tiempo que ha transcurrido de Cristo hacia acá, a medida que Dios ha ido llamando y juntando a sus escogidos de etapa en etapa, de edad en edad, hasta llegar a este tiempo final donde llama y junta a sus últimos escogidos. Y cuando termine su labor en medio de los gentiles, completando su iglesia, luego se tornará al pueblo hebreo y se abrirá esa fuente en medio del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo, vean ustedes lo que dirá en Apocalipsis capítulo 1, que es tomado también de Zacarías capítulo 12, dice, capítulo 1, verso 7 en adelante, dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí tenemos el día de la expiación actualizada para el pueblo hebreo en la segunda venida de Cristo. Ellos verán el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque por medio de la predicación de los 2 olivos, que es la predicación del ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo, ellos serán despertados, porque ya se habrá completado el número de los escogidos de la iglesia gentil. Por lo tanto, tocará la oportunidad al pueblo hebreo, donde 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, serán llamados y serán juntados y llorarán y se afligirán como quien se aflige por primogénito, por hijo primogénito. Eso es lo que también nos dijo el profeta Zacarías cuando nos habló de este gran evento que estará sucediendo en medio del pueblo hebreo. O sea que esta cita de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, corresponde al capítulo 12, verso 10, donde dice: derramaré
sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí podemos ver un cuadro claro de lo que estará sucediendo en medio del pueblo hebreo, en donde ellos estarán despertando a lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Y ahí es donde ellos llorarán amargamente, se afligirán, arrepentidos por el pecado de haber rechazado a Cristo en su primera venida y haber pedido su muerte. Por cuanto Dios obra con el pueblo hebreo como nación, ellos como nación, 144,000 hebreos, se arrepentirán del pecado de incredulidad por haber sido incrédulos a Cristo, al Mesías, a su Rey en su primera venida y haber pedido su muerte. Y Dios quitará sus pecados, tanto el pecado de la muerte de Cristo, porque su sangre ha estado siendo demandada de ellos, pero Dios tendrá misericordia de ellos en este tiempo final. Y ahora vean ustedes cómo estará sucediendo lo mismo que ha estado sucediendo por 2000 años entre los gentiles, en donde millones de seres humanos han estado recibiendo a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados, y han estado lavando sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que lo que corresponde al pueblo hebreo está muy cerca, porque ya se está completando el número de los escogidos de Dios de entre los gentiles, lo cual está sucediendo en la edad de la piedra angular. Y ahora, cuando se completa el número de los escogidos de Dios, miren lo que sucederá en este día postrero. En la página 82 del libro de los sellos en español dice el reverendo William Branham: ahora, ¿qué hizo? Ha estado intercediendo hasta que su sangre ha hecho expiación por cada persona, y ahora el Cordero conoce lo que está escrito en el libro, o sea, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Él conoció desde antes de la fundación del mundo que sus nombres estaban escritos allí, y Él ha estado allá haciendo la obra de intercesión hasta que todos los que están escritos en el libro hayan sido redimidos. Y en eso la obra esté completa y Él sale. Él ha terminado su obra del Redentor semejante. La obra del pariente fue de dar testimonio ante los ancianos. Y ustedes se acuerdan de nuestro estudio, cómo sucedió con vos, que se quitó el zapato y las otras cosas que hizo. Todo esto ya Él lo ha hecho. Ahora viene para llevarse su novia. Viene como rey buscando su reina. Ahora, cuando se completa el número de los escogidos de Dios, Él termina su obra de intercesión en el cielo y viene manifestado en toda su plenitud como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Y ahí es donde la puerta de misericordia se cerrará para los gentiles y ya no habrá más oportunidad de ser limpios con la sangre de Cristo, porque ya Él habrá terminado su obra de intercesión.
Ahora podemos ver que en ese tiempo en el cual estamos todavía, Él está en el trono de intercesión en el cielo, haciendo intercesión hasta que entre, hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esperamos que pronto aparezca hasta el último de los escogidos de Dios. Pero recuerden que entre el primero de los escogidos de Dios y el último de los escogidos de Dios hay millones de escogidos de Dios. Desde el primer escogido de Dios que entró hasta el último escogido de Dios que entrará al cuerpo místico de Cristo, hemos visto que millones han entrado al cuerpo místico de Cristo, porque son millones de hijos e hijas de Dios pertenecientes al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora, cada etapa, cada edad, tiene un número específico de parte de Dios, el cual hemos de saber cuál es ese número cuando ya todos estemos transformados. Ahora, lo importante no es si son pocos o muchos, sino lo importante es que somos uno, cada uno de nosotros somos uno de ese número. Eso es lo importante para todos nosotros. Ahora, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, vean todas las bendiciones que ha traído para cada uno de ustedes y para mí también. Sin esa obra, nosotros no estaríamos vivos en este tiempo, porque Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Él estaría viviendo todavía en este planeta Tierra, en el cuerpo que obtuvo aquí en la tierra, pero ¿qué sucedería con los demás hijos de Dios? Estarían muertos físicamente, no tendrían la oportunidad de vivir, pues Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda, porque era el único ser sin pecado. Todos los demás seres humanos tenían que morir el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos tenido la oportunidad de venir a este planeta Tierra a vivir por una temporada para hacer contacto con Cristo y su programa de redención, para así ser lavados con la sangre de Cristo y ser reconciliados con Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la obra más grande que persona alguna haya hecho aquí en la tierra. Es tan grande su obra que en el cielo dan testimonio. En el libro del Apocalipsis dice, en el capítulo 1, verso 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así habla la iglesia de Jesucristo, tanto los que están ya en el cielo como nosotros que estamos aquí en la tierra. Y en el capítulo 5, verso 9 en adelante dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean que los que están en el cielo cantan este nuevo cántico, o sea, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo que está en el cielo, en la sexta dimensión. Y dice que estos 24 ancianos, dice que tienen arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos 24 ancianos, vean ustedes, tienen una labor allá en el cielo. Los santos que están en el paraíso han estado orando por la redención. Y también nosotros los que vivimos, todos hemos estado orando por la redención del cuerpo, que es la transformación o restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna física con un cuerpo eterno. Eso es la adopción para todos los hijos e hijas de Dios. Y por esa adopción, que es la redención del cuerpo, para el día de la redención, que es el día postrero o séptimo milenio, por esa redención del cuerpo han estado orando los que están en el paraíso y nosotros, los que estamos viviendo aquí en la tierra. Y las oraciones de todos los santos, de los redimidos por la sangre de Cristo, vean ustedes, está ahí en esas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Para qué? Para que las oraciones de los santos lleguen ante Dios, así como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el incensario, se llenaba del humo que producía el incienso echado en el fuego que estaba colocado en el incensario de oro, y llegaba hasta la presencia de Dios. Y ahora vean ustedes, esto es aquí lo que sucede en el cielo cuando Cristo termine de completar el número de sus escogidos. Y ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Recuerden que todo lo que en la iglesia de Jesucristo sucede aquí en la tierra, Cristo lo está realizando en el cielo, y luego se materializa, se cumple en la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que la obra realizada en la iglesia de Jesucristo es una obra celestial, una obra que Cristo lleva a cabo en el cielo y luego la materializa
en su iglesia de etapa en etapa. Cristo hace intercesión en el cielo y vean ustedes, se materializa todo ese programa de intercesión. ¿Dónde? Aquí en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de edad en edad y obtienen los beneficios de la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bien dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús y señaló a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hemos llegado al tiempo en donde de un momento a otro se completará el número de los escogidos de Dios y Cristo saldrá del trono de intercesión y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Lo reclamará a su iglesia, los miembros de su iglesia, y nos colocará en cuerpos eternos con vida eterna. Ya Él pagó el precio de la redención en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ver que hasta que no se complete el número de sus escogidos de Dios, Cristo no puede dejar el trono de intercesión. Y es bajo la manifestación del séptimo sello que se completa el número de los escogidos de Dios. Y luego, bajo ese mismo séptimo sello, saldrá Cristo del trono de intercesión en el cielo. Ahora podemos ver que Cristo, miren, vamos a ver aquí algo muy importante. Página 472 del libro de los sellos. Recuerden que la primera venida de Cristo como Cordero de Dios estuvo cumplida en la tierra por 33 años. Su ministerio comenzó cuando tenía cerca de 30 años, pero ya desde que nació el Cordero de Dios. Pero su obra como Cordero, su obra de redención de la cruz del Calvario, la llevó a cabo 33 años después de haber nacido. O sea que a los 33 años la llevó a cabo, aunque estuvo aquí en la tierra por 33 años, el Cordero de Dios. Una cosa es estar y otra cosa es llevar a cabo su obra como Cordero de Dios, la cual no podía llevar a cabo hasta no haber trabajado en los negocios de su Padre Celestial, haber atendido los negocios de su Padre Celestial correspondientes a ese tiempo y haber sido adoptado, lo cual sucedió en el monte de la transfiguración. Y 6 meses después de la adopción en el monte de la transfiguración, donde estaban Moisés y Elías, 6 meses después llevó a cabo la obra de redención como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y ahora veamos lo que dijo el reverendo William Branham en la página 472 del libro de los sellos. Dice: hablando del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. ¿Cuál será el mensaje del tiempo del fin? El mensaje de la segunda venida de Cristo. El mensaje
de este sello. El mensaje del séptimo sello, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo, lo cual para el pueblo hebreo será el mensaje de la séptima trompeta, porque la séptima trompeta y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y ahora Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto, según la Biblia. O sea, cuando el séptimo sello comience a ser cumplido, como comenzó a ser cumplida la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, comenzó siendo cumplida su venida, naciendo en Belén de Judea, naciendo como un niñito. Allí comenzó el cumplimiento de la primera venida de Cristo, la venida del Cordero de Dios. Pero su obra como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, tenía que esperar 33 años para efectuarse en la cruz del Calvario. Pero ya estaba presente el Cordero de Dios, el instrumento donde se cumpliría la obra de redención. El día en que Juan el Bautista bautizó a Jesús, allí fue lleno de la plenitud de Dios. Fue manifestada la plenitud de Dios en Jesús. Y ahora continuamos leyendo aquí. Recuerden que cuando comienza el séptimo sello será un secreto por completo. Ahora, ¿cuántos años durará ese secreto del séptimo sello sin ser dado a conocer? Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde, uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermano. Ahora vean que todo este misterio del séptimo sello se estará manifestando en la tierra, porque antes de cumplirse la obra de Cristo como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, tuvo que estar unos 33 años aquí en la tierra trabajando en los negocios de su Padre Celestial, y pasó por diferentes etapas. Y ahora, para el día postrero, el séptimo sello estará cumpliéndose aquí en la tierra, y cuando se llegue al final del séptimo sello y final del misterio del séptimo sello, será que Cristo saldrá del trono de intercesión y hará el reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa, y así será que para ese tiempo los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. En la página 85 nos dice:
Noten que cuando él, del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham, pero ahora en este libro de aspectos séptuple de los sellos de la redención, el que el Cordero tomó, y él fue el único que pudo tomarlo, o sea, el único que pudo tomar ese librito que estaba en la diestra de Dios, y lo tomó de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono. Ahora viene para reclamar sus derechos que redimió para mí y usted. Viene para reclamar lo que redimió para nosotros, todo lo que tuvo Adán en el huerto del Edén. Él nos ha redimido de nuevo a todo aquello. Ahora, viendo el Cordero con el libro en la mano, estamos listos para rogar su gracia y misericordia sobre nosotros, para que nos abra este libro con los 7 sellos y nos deje ver un poquito más allá de la cortina del tiempo. Note que cuando él tomó el libro, el acta del título estaba sellado. Retenga eso bien en la mente. Ahora abre los sellos de los misterios para revelarlos y traerlos a todos sus súbditos redimidos. Ahora, cuando llegamos a esto en el estudio de los sellos, vamos a ver aquellas almas bajo el altar clamando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí está como mediador sobre el altar diciendo: un corto de tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes. Esos que claman en el 5.º sello: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas la sangre nuestra de los que moran en la tierra? Son los hebreos que han muerto bajo los martirios de las diferentes naciones que han perseguido al pueblo hebreo de Cristo hacia acá. Y son ahí parte de ellos los que han sido muertos bajo estos dictadores como Hitler, Mussolini y Stalin y otros dictadores. Ahora están clamando por venganza, porque Dios dijo que Él vengará la sangre de sus siervos, y por cuanto Dios vengará la sangre de sus siervos, y Él dijo: no os venguéis vosotros mismos. Él dijo que Él será el que vengará la sangre de sus siervos, de sus mártires, tanto del pueblo hebreo como de su iglesia gentil, que han sido martirizados durante todos estos tiempos pasados. Ahora Cristo, vean ustedes, cuando cambie de cordero a león, cambiará de sumo sacerdote a juez de toda la tierra, y entonces será que el juicio de Cristo, el juicio de Dios, caerá sobre la raza humana, y vengará la sangre de su iglesia derramada en diferentes etapas de su trayectoria, y vengará también la sangre de los hebreos que ha sido derramada durante las diferentes etapas del reino de los gentiles. Por lo tanto, el juicio divino caerá sobre el reino de los gentiles, que se encontrará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en donde el anticristo estará a la cabeza del reino de los gentiles. Ahora veamos lo que sigue diciendo. Pero ahora Él viene de ese lugar en el último sello. Él viene del lugar de intercesión
¿En qué sello? En el último sello. En el último sello, Él viene del lugar de intercesión como juez de toda la tierra. No vino bajo el tiempo del primer sello o segundo sello o tercer sello, porque esos sellos fueron cumplidos allá durante las 7 edades de la iglesia gentil, y durante las 7 edades de la iglesia gentil la segunda venida de Cristo como el juez de toda la tierra no sería cumplida, su venida. Pero bajo el tiempo en que el séptimo sello se estará cumpliendo, será que Cristo cambiará de cordero a león de la tribu de Judá. Primero estará como cordero todavía, llevando a cabo la obra de intercesión en el cielo, llamando y juntando los últimos escogidos de Dios que estarán viviendo en la tierra y serán llamados y juntados en la edad de la piedra angular, donde el séptimo sello estará llevándose a cabo. Pero ahora Él viene de ese lugar, o sea, del lugar de intercesión, en el último sello. Ya no es mediador, sino rey. ¿Y qué hace? Si es el rey, entonces tiene que tener súbditos, y sus súbditos son aquellos que ha redimido. Y ellos no pueden venir ante Él hasta que Él tome los derechos de la redención. Y ahora Él sale de su posición de mediador, donde la muerte nos entregó, a la tumba. Él ahora viene con los derechos. Amén. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta ver su venida, no estorbarán a aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará. En la última trompeta, cuando el último sello es abierto, cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, entonces sonará la última trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Él ahora se presenta para reclamar su posesión. Aquí podemos ver cómo es su venida en el séptimo sello, que estará siendo cumplido en la tierra. Cristo llama a sus últimos escogidos y luego sale del trono de intercesión, y sale como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y juez de toda la tierra. Y ya de ahí en adelante no habrá más misericordia para la raza humana. Y el que rechazó la oportunidad que tuvo de obtener misericordia de parte de Dios, ya no tendrá más oportunidad, y tendrá que atenerse a los juicios divinos que caerán sobre este planeta Tierra. Pero para los escogidos de Dios que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, encontramos que la misericordia de Dios estará disponible hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios y obtenga así la misericordia de Dios. Ahora podemos ver cómo la misericordia de Dios ha sido extendida por medio de la obra, de la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin esa obra no
había misericordia para los hijos e hijas de Dios. Y solamente en medio del pueblo hebreo se estaba reflejando lo que Cristo realizaría para extender a su misericordia a todos sus hijos, que estarían en su mayoría entre los gentiles en los días postreros, o sea, los milenios postreros, quinto, sexto y séptimo milenio. Hemos visto la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a Jesucristo por su obra en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros, para extender su misericordia a cada uno de nosotros. Que cada hijo e hija de Dios que falta por llegar sea llamado y juntado en este día postrero y se complete el número de los escogidos de Dios. Y los que ya estamos, estemos listos, preparados, con nuestras faltas, errores y pecados confesados a Cristo y echados en la sangre de Jesucristo y lavados con la sangre de Jesucristo, todos nosotros lavados con la sangre de Cristo de todo pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y estemos así listos para nuestra redención del cuerpo en este día postrero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Es realmente un privilegio y bendición grande para nosotros haber aceptado, recibido, creído con toda nuestra alma en la obra, en la gran obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, para ser limpios de todo pecado, ser redimidos y ser reconciliados con nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y ahora nosotros estamos disfrutando de la obra, de la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y disfrutaremos los beneficios de esa obra en este tiempo, por el milenio y por toda la eternidad. Y el pueblo hebreo también. Todavía ellos no se han dado cuenta de lo que sucedió, de lo que en realidad sucedió cuando Jesucristo fue crucificado allá en Jerusalén. Pero pronto lo van a saber, o sea, lo van a ver, lo van a entender y van a llorar. Y se estará actualizando, materializando en ellos el día de la expiación. Que Dios nos ayude, nos guíe, nos cuide y nos bendiga y nos fortalezca para perseverar sirviendo a Cristo en su cuerpo místico de creyentes que es su iglesia, y nos ayude para trabajar con amor divino en su obra todos los días de nuestra vida. Recuerden que el hijo que era adoptado había trabajado en los negocios de su padre. Y nosotros estamos trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial para ser adoptados en el día postrero, en el séptimo milenio. En algún momento del séptimo milenio, el cual ya ha comenzado, ese séptimo milenio ya ha comenzado, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, en algún momento del séptimo milenio seremos adoptados. Ahora no sabemos en qué año, pero sí sabemos que vamos a ser adoptados.
hemos estado recibiendo los beneficios de la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario, para en el día postrero recibir nuestra adopción. En lo espiritual ya hemos recibido la adopción a recibir el cuerpo teofánico, pero recibiremos la adopción física de hijos e hijas de Dios al recibir el nuevo cuerpo. Mantengan sus vidas arregladas con Dios, preparados para esa gran adopción que de un momento a otro va a realizarse en cada uno de ustedes y en mí también. Estamos ya en la edad para la adopción, que es la edad de la piedra angular. Estamos en la cima del monte de Sión. Todo eso es por causa de la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie puede subir a ese monte sino el que ha recibido la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿A la casa de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Y solamente podemos ser limpios de manos y puros de corazón por medio de la sangre de Jesucristo, limpiándonos de todo pecado. Ahora vean ustedes, ¿quiénes son los que subirán? Los que suben al monte de Dios, los limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, todo eso es por causa de la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la gran obra de la cruz del Calvario, en la cual estaba nuestro amado Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Cristo sean cada día más abundantes sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra en este día postrero. Estaré nuevamente con ustedes en estos días, pues todo este mes les dije que iba a estar con ustedes y así será. Estaré también el domingo próximo con ustedes en la mañana y en la tarde también. Ya para el domingo próximo tendremos los temas. Vamos a ver, los temas que tendremos para el domingo próximo son los misterios contenidos en el libro que fue abierto en el cielo. Ese es para la mañana, y para la tarde será el primer pensamiento de Dios. Son temas en los cuales